y te exaltamos sobre todas las cosas, para que tú seas el primero, para que para ti sea la primacía, Jesús, y tú seas el exaltado en las naciones. Gracias por tu palabra, por la revelación del nuevo pacto, por la revelación tuya, Jesucristo, en nuestras vidas. Declaro en el nombre de Jesús que se quitan vendas espirituales y oídos espirituales sean abiertos, para que tu palabra caiga en buena tierra en el nombre de Jesús. Y cada oyente, cada creyente que nos va a ver a través de estos medios de comunicación puedan ser edificados a través del conocimiento pleno tuyo, maravilloso Jesús. En el nombre de Jesús, según Efesios 1:17, declaramos espíritu de sabiduría y de revelación en el nombre de Jesús, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús y cuáles son las riquezas de tu gracia y de tu gloria, maravilloso Rey. En el nombre de Jesús, dice tu palabra en 1 Corintios 2:16 que tenemos la mente de Cristo. En el nombre de Jesús la establecemos a través de tu palabra, para que cada oyente y cada creyente pueda entenderla, Señor, para que pueda entender el propósito eterno maravilloso tuyo en Cristo Jesús y pueda realmente revelársele y quitar todo velo de incredulidad, de oscuridad que no ha podido librarlos de las tinieblas en el nombre de Jesús. Pero seas tú, Jesús, el que pueda librarlos a ellos, porque tú eres la luz del mundo, Señor, y esa luz pueda manifestarse en sus corazones en el nombre de Jesús. En esta mañana derribamos todo argumento mental que se levante de la mente natural del ser humano contra el conocimiento tuyo y de tu palabra en el nombre de Jesús. Toda fortaleza es quitada y llevando el pensamiento cautivo a la obediencia tuya en la cruz, Jesús. Te damos gracias por esa obra maravillosa y terminada y concluida. Gracias porque todo lo que ya nos has dado y que son toda promesa que ya es una realidad en ti, maravilloso Jesús. Gracias por la vida de Cristo que nos fue impartida, por el Cristo viviente que vino a ser morada en nuestros corazones, por el Espíritu Santo. Maravilloso eres, Jesús. Te adoramos, te bendecimos y exaltamos tu palabra. Seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de tu servidor. Seas más tú, menos yo. No sea mi criterio humano ni mi habilidad humana, porque sin ti no soy nada, Señor, pero contigo lo soy todo. Y eres tú hablando a mi corazón, a mi vida, para retransmitir lo que tú quieres que hable esta humanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias, Padre de gloria, en el nombre de Jesús. Toda la honra y todo el honor sean para ti. Ok, pues ya estamos transmitiendo a través de estos medios. Ya estamos en vivo a través de nuestras páginas de la congregación, que es Fe y Poder Guadalajara y Palabra de Fe y Gracia Jalisco también. Y podemos compartir también la enseñanza a través de Iglesias Cristianas de Guadalajara, cristianos, creo que se llama un grupo cristianos de latinos, algo así. Y también por cualquier otro grupo que tengamos por ahí podemos compartir la palabra. Lo importante es que personas sean edificadas y Jesucristo sea exaltado y sea el todo en todos. ¿Ok? Entonces continuamos con el tema que se llama principalmente el curso, que yo sé que ya lo hemos hecho un poco largo, pero el curso de educación financiera del reino de Dios en el nuevo pacto, porque así se llama, educación financiera respecto al nuevo pacto. ¿Qué es lo que dijo Jesús acerca de cómo poder obtener algo que como hijos de Dios necesitamos para nuestro diario vivir, que es el área financiera, que es muy importante para todo hijo de Dios? Entonces vamos para ello a nuestro texto base, que es la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, y damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve de los distintos países de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, de cualquier país de España, de cualquier país de cualquier continente de habla hispana. También le damos la más cordial bienvenida en este día. Cada persona que nos ve de la República Mexicana, cada ciudad, cada pueblo, cada estado, también le damos la más cordial bienvenida. Cristo les ama y tiene una palabra específica, especial para cada uno de vosotros en este día. Ok, entonces la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice la palabra así: en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis rico. Si usted puede leer la Biblia en lenguaje sencillo, le va a dar un poquito más claridad, porque dice enriquecidos. Acá dice en la Biblia en lenguaje sencillo, tiene
Si la tenemos por ahí, por favor, la podemos poner acá en pantalla. Dice: ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico, pero tanto amó a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre para que en su pobreza, con su pobreza, ustedes llegaran a ser ricos. O sea, ¿cuál es la idea principal de tener finanzas o de tener por lo menos una paz financiera? Nuestra paz es Cristo. Pero muchos hijos de Dios, de los que yo conozco, por lo menos en el área evangélica, regularmente están turbados porque regularmente están sufriendo por escasez económica, por cuestiones financieras, de que no tienen a veces que comer para sus familias. Pero bueno, personas que no creen en esa área financiera regularmente se les complica mucho. Ahora, el contexto de la segunda carta de los Corintios 8:9, el contexto, ¿de qué cree que está hablando? Muchos creen que Dios se hizo pobre para enriquecernos espiritualmente hablando, pero el contexto no habla de eso. El contexto se dice que habla de qué cree, de ofrendas para el apóstol Pablo. Y si habla de ofrendas que se le dieron al ministerio del apóstol Pablo y ofrendas para los pobres también de Jerusalén, porque dice que enviaban a los pobres de Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, los de Macedonia o los de Acaya. Entonces, cuando usted lee un poquito más atrás en la Reina Valera 60, en la segunda carta de los Corintios 8:9, dice el apóstol Pablo en el versículo, en la misma versículo 1 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que os ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia, su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas ¿de qué? En ser generosos. Eran generosos, ¿en qué sentido? Generosos, abundaron en generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y una más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio. ¿Para qué? Para los santos. ¿Sabe usted que le mandaban al apóstol Pablo para sus necesidades? Si va a Filipenses va a encontrar la misma historia de los macedonios, pero ahora en la carta de los Filipenses, o los de Macedonia o de Acaya, ¿ok? Filipenses capítulo 4, usted va a encontrar en el versículo 15 en adelante. Dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo. ¿En razón de qué? De dar y de recibir. Ninguna iglesia participó en la razón de dar y de recibir. Y luego dice más adelante: sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, ¿ok? Todo ese contexto nos está hablando del área financiera. Cuando dice que Él se hizo pobre para que usted fuera rico, no está hablando que fuera rico espiritual, sino que fuera rico en la manifestación material para poder suplir, ¿qué cree? Las necesidades para la predicación del evangelio. Yo no creo en el evangelio de la prosperidad, yo creo en el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo pobre para que yo fuera rico. El evangelio no se trata de ser rico para nosotros. O sea, si Dios quiere que a nosotros nos vaya bien económicamente, no quiere que sea principalmente para que yo lo disfrute en mis deleites y yo lo pueda gozar, sino que para que su reino sea impulsado primero. Eso muchas veces no lo entienden ni siquiera la iglesia cristiana, mi hermano. Ellos creen, principalmente los del evangelio de la prosperidad, dicen: pacta para que Dios te sane a un hijo, tienes que dar dinero. ¿En dónde dice eso en la Biblia? Es una vil mentira que alguien tiene que soltar dinero para que su hijo sane o su familiar se convierta. Es una vil mentira. Han hecho un relajo con la cuestión de la prosperidad bíblica, la que es bíblica, y la han hecho antibíblica, creyendo que Dios se va a manifestar porque hacen pactos con Dios, cuando Dios hizo un pacto consigo mismo y en Jesucristo cargó toda maldición de pobreza. Y ellos andan haciendo pactos para que Dios les dé cuando ya les dio lo más grande que tenía, su unigénito. Y juntamente con el unigénito, ¿qué creen? Nos dio todas las cosas. Y la gente anda haciendo pactos, y voy a hacer pactos para, imagínense, hago pacto con 100 pesos para que Dios me dé 1000. ¿Usted cree que es correcto todo eso? O le doy 100 pesos al Señor, como en cierta televisora, doy 100 pesos al Señor para que el Señor me sane a mi hijo, cuando por sus llagas ya fuimos sanados. ¿Se le hace correcto ese evangelio?
Siempre andan pensando dinero, dinero, dinero. Lo que quieren es sacarle dinero a la gente. Es muy diferente. Usted está invirtiendo en una empresa donde usted está ganando dinero, inclusive sin estar laborando. Dios nos dio ese proyecto, y no nomás son 2 empresas, y ya nos dio una tercera empresa. La idea de una idea creativa de hermanos en Cristo que están operando una empresa en el mercado de valores, tanto en el mercado de divisas como en el mercado de criptomonedas. Y a través de ello el Señor nos dio esa idea. ¿Para qué? Porque Él quiere manifestar esa riqueza en usted, principalmente para impulsar su reino, para pagar televisión, radio, y que realmente sea Cristo el exaltado. Ese es el objetivo principal de la riqueza. No es posible que personas estén dando dinero para el reino o para una persona, diciéndoles que si dan dinero Dios les va a dar un carro. O sea, no es así el evangelio. El carro es la añadidura, pero ya lo proveyó en la cruz. En la cruz hizo pobre para que usted fuera rico. Esa es la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tenemos que contribuir por agradecimiento. Contribuimos con la obra de Dios. ¿Cuántos saben que contribuimos? Óigame, si en 5 años, el proyecto es para 5 años, recuerden, un proyecto para que en 5 años usted no tenga que estar laborando en lo natural, tenga las finanzas suficientes, esté enriquecido para toda buena obra. Porque mire, la segunda carta de los Corintios 9, ese es el objetivo. No se trata de que da dinero para que Dios, sabemos que Dios lo multiplica por año. ¿Cuántos saben que Dios lo multiplica? Pero yo no doy para que Dios me lo multiplique. Yo doy porque ya se hizo pobre en la cruz para que yo fuera rico. Entonces yo por agradecimiento doy para su obra, porque me rescató del infierno, me rescató de la enfermedad incurable, me dio vida y Él vino a habitar en mi corazón. ¿Qué más agradecido podemos estar? Entonces por agradecimiento contribuimos con la obra de Cristo, no para que Él nos dé, sino porque ya nos dio todo lo que tenía y lo más grande del universo, que era Cristo Jesús. Y con Él, que cree, nos dio todas las cosas, es decir, la añadidura. No busquemos la añadidura, no busquemos la riqueza, busquemos al dador de la vida. Y cuando usted busca al dador de la vida, por añadidura le vienen las demás cosas. O sea, va a vivir bien, para que usted me entienda. Pero no es el objetivo principal, ¿ok? No es el objetivo principal. Dice, entonces, 2 Corintios 9:10, el que da semilla al que siembra y pan al que come, es el que provee y multiplica vuestra semilla y aumenta los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea? Para que sean ricos, para que se vayan y luzcan en un Lamborghini, para que presuman y se vayan a un viaje a Europa, diciendo, y luego se tomen fotos allá en Francia, diciendo, aquí estoy en Francia, Dios me hizo rico, aquí estoy. No, mi hermano. Dice el apóstol Pablo, para que esté rico para toda liberalidad o toda generosidad. ¿Se da cuenta? Para toda liberalidad. Bueno, en otras traducciones literalmente dice generosidad. Mire, veamos. Vamos a ver otra traducción. Biblia Arcas Fernández, Él los ha hecho ricos para que repartáis con generosidad. Y en la iglesia primitiva, ¿sabe lo que estaba sucediendo en la iglesia primitiva? Vendían sus casas y sus posesiones. ¿Para qué? Y lo llevaban a los pies de los apóstoles, para que no hubiera necesidad en nadie, mi hermano. Ese es el objetivo principal. Y el objetivo principal también es para suplir, para que lo que le enviaban al apóstol Pablo para sus necesidades y se predicara el evangelio. Ahora ya no existe un apóstol Pablo, pero ¿qué cree? Existen medios de comunicación en los cuales podemos transmitir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo como el único Salvador y el único Dios. Pero nosotros, independientemente, no tenemos que ser una iglesia de millones o de miles para poder manifestar, para que Dios manifieste en nosotros toda gracia de riqueza para contribuir y poder cumplir los proyectos que Él nos ha dado. Puso el Señor una visión en su servidor de poder construir lo que vamos a llamar el domo de la fe, o el auditorio, como le quieras llamar. En ese, ¿qué es lo que queremos o qué es lo que Cristo quiere hacer a través de usted? Que contribuyamos para construirlo y luego que sea un lugar para evangelizar a todo el pueblo de Jalisco, para que a través de ello poder traer salmistas a nivel internacional. ¿Y qué cree?
para que a las personas les sea gratis y nosotros pagarle a esos salmistas para que vengan y ellos mismos prediquen el evangelio, y personas que no conozcan a Cristo, que no tenemos acceso a ellos, también puedan tener acceso a través de esos medios de que les llegue el evangelio. Sería muy complicado, por ejemplo, que usted le pueda llegar a predicar el evangelio. Digo, yo veo a muchas personas, pues el día de ayer estábamos predicando en la clínica 180. Y el Señor estaba haciendo milagros extraordinarios ahí. Él estaba haciendo los milagros, restaurando problemas de columna y glorificándose ahí. Porque Él es el que lo hace, no nosotros, ¿ok? Entonces, ¿qué mejor sería? Y luego vimos personas necesitadas ahí en el hospital que necesitan y que traen a su familia y tienen un mes pagando 200 pesos diarios para poder hospedarse en cuartitos y esperar a su familia en la parte de fuera. Qué maravilloso sería que tuviéramos nosotros, y las vamos a tener las finanzas, para poder construir ahí un pequeño hotel, una casa, una estancia o algo donde a esas personas no les cueste. ¿No sería maravilloso? Y que ahí mismo tengamos un salón o una sala donde se les predique el evangelio a las personas. El único requisito es que oigan el evangelio. Pero hay mucha persona, mucha necesidad, mi hermano, en todos lados. Hay muchos proyectos del reino. El hecho de construir ahí un edificio sería maravilloso. Pero ¿qué cree que se necesita para construir el edificio? Se requiere que nosotros creamos en el área financiera para que Dios manifieste, porque ya lo proveyó en la cruz. Ahora necesitamos que esa manifestación se dé a través de la fe, porque dice, creo que Romanos 4:16. Entonces la 2 Corintios 9:11, para que estén enriquecidos para toda bondad. Inclusive fíjese, la Biblia del expositor, ¿qué dice? Para que estén enriquecidos para toda bondad. Antes de pasar a la de Romanos, dije, ¿verdad? 4:16. Antes de irnos a la de Romanos, por favor, vamos a segunda carta de los Corintios 9:11, la Biblia del expositor. No las traemos ahí, a lo mejor ahí, pero en la pantalla le va a aparecer, no sé, hasta NBI o cuál podemos transmitir a través de la pantalla. Biblia de las Américas, Dios habla hoy. Ok, la Biblia del expositor, fíjese, dice: para que ustedes estén enriquecidos en todo, para toda bondad. Realmente ese es el propósito de la riqueza que provee Dios para sus hijos. El principal propósito es que sea para toda bondad y pueda el mundo ver realmente un Dios de amor. Qué maravilloso sería que tuviéramos ese edificio ya y personas se hospedaran gratis ahí y ahora escucharan de ese Dios de amor que envió a Jesucristo para rescatarlos de las tinieblas y que sean salvos a través de la predicación del evangelio. Qué maravilloso sería, ¿no? Digo, vamos y les predicamos allá, ¿me entienden? Inclusive hubo personas que llevaron alimentos también, y damos gracias a Dios por la vida de esas personas que llevan alimento para compartir con ellos, y les compartimos la palabra y oramos por los enfermos. Es importante mostrar esa bondad de Dios aquí, no nada más hablar con palabras, sino mostrarla con hechos, con obras, por decir, obras de justicia. Entonces, dice la Biblia del expositor, para que estén enriquecidos en todo, para toda bondad, la cual obra en nosotros una acción de gracias. ¿Ok? Entonces, la riqueza del reino no se trata para la vanidad del ser humano, para los hijos, sino se trata el evangelio sea exaltado y las obras de Jesús sean manifiestas aquí en la tierra, y decirles a ellos: es Cristo Jesús el que te trajo este alimento, es Cristo Jesús el que te proveyó este cuarto para que tú vivieras aquí durante un tiempo esperando a tu familiar. Entonces, tenemos el Domo de la Fe como un proyecto que va a costar, no sé, arriba de 50 millones de pesos. Tenemos ese proyecto para que vengan salmistas y poder llegar a personas que comúnmente no podemos llegar. Yo he visto predicadores, y es bueno, como fuimos a la clínica 180, pero ¿cuántos saben que en los hospitales más caros de Jalisco también hay necesitados? Creo que hay un hospital acá por
por la Vallarta y Niño Obrero, por ahí, o Lázaro Cárdenas Niño Obrero, creo que se llama San Javier, algo así. Es carísimo ese hospital, carísimo. O sea, la otra vez vimos que le hicieron una operación a una hermana en Cristo hace muchos años y le cobraron 300,000 pesos hace 10 años. Póngase a pensar, ¿usted cree que los de ahí no necesitan de Cristo? ¿Cómo poder llegar a ellos? Bueno, para eso queremos traer a alguno que se haya convertido, que ahora esté en Cristo Jesús, que se ha nacido de nuevo y haya sido un artista o cantante, más bien un cantante, ¿no? Un cantante que antes haya estado sin Cristo. Por ejemplo, uno de ellos que ya se dedica al Evangelio al 100, que es por ejemplo Ernesto Alessio, ¿no? Fue cantante. A lo mejor yo no voy a poder llegar a una persona de un estatus alto, o un empresario, o un político, pero al traer a un cantante que fue en el mundo, fue famoso y ahora está en Cristo, ¿por qué mejor no traerlo a él a que cante y les predique a ellos? Y créalo que muchas personas se van a convertir a través de ese tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque son personas que no, comúnmente en la calle no nos van a hacer caso, pero le van a hacer caso a lo mejor a un cantante o un actor. ¿Cómo cree que se han convertido muchos artistas? Porque otros artistas les han compartido. Por ejemplo, María del Sol le compartió a varios artistas ahí que se convirtieron. Pero si usted hubiera llegado, por ejemplo, María del Sol, vengo a hablarte de Jesucristo, nunca iba a tener acceso a usted, no le iban a dejar pasar. ¿Entendemos? El Evangelio es para todos y queremos llegar a todos. ¿Okay? ¿Y cómo vamos a llegar a todos? Bueno, con los proyectos esos que les comento. El Domo de la Fe va a ser tan importante ese proyecto, porque ahí vamos a traer cantantes cristianos para que puedan predicarles el Evangelio a personas que comúnmente no tenemos acceso. ¿Ok? Entonces es un proyecto muy grande, lo sabemos que es muy grande, pero como tenemos un Dios tan grande, para el cual no hay nada imposible, y si lo podemos creer, al que cree todo es posible, dijo Jesús, entonces se va a dar ese proyecto en el nombre de Jesús. ¿Ya? Ahora sí vamos a la de Romanos. Capítulo 4, versículo 16. La única manera en que se manifieste la riqueza financiera proveída para los hijos de Dios en la cruz del Calvario, pero siempre para que se cumpla el propósito eterno del Padre. O sea, es decir, si usted va a ser rico, pastor, quiero ser rico para estar viajando cada mes a Europa, yo le diría que no le va a funcionar, porque siempre busca primeramente el reino de Dios. Mateo 6:33, ¿y qué cree? Todo lo demás te será añadido. ¿Qué comerás? ¿Qué beberás? ¿Qué vestirás? Y aún así, ¿qué casa comprarás o qué carro tendrás? Pero es la añadidura. No nos enfoquemos en querer buscar las cosas materiales, porque eso es materialismo. Dentro del Evangelio no. El Evangelio siempre es para que el propósito eterno del Padre se cumpla. ¿Cuál es el propósito eterno? Que Cristo, el Cristo que estaba en el principio, antes del principio de la creación, ese mismo Cristo ahora se ha dado a conocer a esta humanidad caída, para que Cristo venga a habitar por la fe en sus corazones, y Cristo sea formado en sus mentes, para que ellos puedan al fin de cuentas expresar ¿qué? El Cristo que habita en ellos. ¿Ok? Por tanto es por fe, para que sea ¿por qué? Por gracia. Ahorita leímos la segunda carta de los Corintios 8:9 que esa fue la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a usted se hizo pobre en la cruz para que usted fuera enriquecido o rico con esa pobreza que Él le cayó. Creo que la pobreza le cayó en la cruz. Lea Gálatas 3:13, ahí le cayó la maldición de la pobreza. ¿Okay? Entonces esa fue la gracia, que Él vino, se hizo pobre para que usted fuera rico. Entonces ahora nos dice que es por fe para que sea por gracia. Es decir, es por fe para que la gracia que ya fue proveída hace 2000 años en la cruz se manifieste ahora aquí en la tierra. ¿Entendemos? Entonces, si usted no ejerce fe, creo que esta es la sesión número ¿qué? No, la sesión del curso de educación financiera del nuevo pacto, no sé si es las 7, 13. Bueno, en los anteriores servicios, si usted los repite, los escucha, están en Facebook,
ahí viene la manera práctica como usted puede operar la fe. No sé si algunos ya están operando la fe, como les comenté. Entendamos que la fe viene por el oír, o la fe se activa, o la revelación de la palabra de Dios viene para que usted opere la fe de Cristo en usted. Entendemos que si tenemos y creemos que podemos operar la fe en Cristo Jesús, es que creemos y hablamos. Segunda carta a los Corintios 4:13, creí por lo cual hablé, dijo Jesús. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos lo que está escrito. ¿Okay? Si no hablamos lo que está escrito, pues nunca lo hemos creído. Primero tenemos que oírlo para creerlo, y luego lo creemos y lo hablamos, lo que está escrito respecto a nuestra herencia. ¿Ok? Y la tercera parte fue que usted escribiera la visión de Habacuc capítulo 2 versículo 2 al 4. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tarda aún por un tiempo más, se apresura hacia su fin. Y no mentirá, porque sin duda vendrá esa visión y no tardará, dijo el profeta de Habacuc. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, más el justo vivirá por la fe. Realmente usted va a ver la manifestación financiera por la fe. Y la añadidura, una vez que usted ya proyectó su visión para construir el domo a la fe, para pagarle a esos predicadores que van a venir ahí, para construir la casa de huéspedes, para construir el hospicio de los niños de la calle. Queremos construir un hospicio para niños de la calle. Queremos poner comedores en colonias marginadas también para llevarles alimento natural y a la vez el alimento espiritual y librarlo de las tinieblas. Todos esos proyectos, mi hermano, si usted primero se visiona contribuyendo con ese proyecto eterno que es predicar a Jesucristo y que Jesucristo sea conocido en esta humanidad, créalo que la añadidura le va a llegar. O sea, si requiere un automóvil, ¿qué cree que va a pasar? Pues le va a llegar. Si necesitas una casa, le va a llegar. No se enfoque en la necesidad. Enfóquese primero en que Cristo sea predicado, y lo demás, crea lo que vendrá como un fruto, como una añadidura. No va a fallar. Nosotros no buscamos lo material, buscamos el reino, porque somos, ¿qué cree? Representantes de Cristo, embajadores. Mire, vamos a la segunda carta de los Corintios capítulo 5. Ok, entonces por fe para que sea por gracia, ¿estamos de acuerdo? Si ustedes no ejercen la fe que les fue depositada según Romanos 12:3, si no ejercen esa fe o esa medida de fe, si no la ejercen, complicado sería que se manifieste el área financiera. Porque primero, cuando usted visiona, se visiona como una persona de reino, y para el reino tiene que visionar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. A él le cayó toda maldición. Fue despojado de sus vestidos tan caros que eran, que los romanos se repartieron esos vestidos. Fue despojado de sus vestidos, haciéndose pobre en la cruz y cayéndole toda maldición de la pobreza de ustedes. Él ahí llevó toda maldición de enfermedad, de pecado. Y si Él lo hizo por ustedes, es para que nosotros ahora solamente por agradecimiento podamos contribuir para su evangelio y la predicación de Él. Nos quedamos en segunda carta a los Corintios 5, versículo vamos a leer del 17 para que entendamos un poquito el contexto. De modo que si alguno está en Cristo, dice nueva creación, nueva criatura. Esto es ¿sabe que ya estamos en un nuevo Génesis, por decirlo así? Una nueva creación. Ya no es la creación de Adán, porque al estar en Cristo Jesús, la vieja naturaleza que se contaminó con el pecado de Adán, el espíritu de usted, ya no está en usted. Ya no es usted ese viejo espíritu, porque fue crucificado en la cruz juntamente con Cristo. Eso dice la palabra. Ya no estamos en el primer Adán, estamos en el postrer Adán, que es Cristo. Y si lee la primera carta de los Corintios 6:17, se va a dar cuenta que el que se une al Señor se hace un espíritu. Es decir, ahora usted tiene un espíritu renacido, una nueva creación es, pero ya no es un espíritu individual a Dios o independiente a Dios. Dios en Adán, en la generación de Adán, era un Dios externo, porque ellos tenían que comer del árbol de la vida para vivir, ¿sabía usted?
sin embargo comieron de otro árbol. Bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero ellos decidieron vivir por sus obras, en otras palabras, en lugar de vivir nutriéndose por el árbol de la vida. Ahora ya nosotros no tenemos que ir a algo externo, porque el mismo Cristo que resucitó habita en usted. El mismo Cristo resucitado habita en nosotros y nos hemos unido a Él, nos hemos hecho un solo espíritu. Primera carta a los Corintios 6:17, no sé si la tenemos ahí en la pantalla. El que se une al Señor, ya no son más dos, sino somos uno. La iglesia de Cristo y Cristo son uno ahora. ¿Sí lo podemos ver ahí? La analogía de Adán cuando fue creado era una analogía que representaba como un tipo de la iglesia en este tiempo, en el nuevo pacto. El que se une al Señor se hace un espíritu con Él. ¿Listos? ¿Está o no está ahí en pantalla? ¿Listos? No importa la traducción. Pero el que se une al Señor, ¿qué dice el apóstol Pablo? Ahora 6:19, por favor. ¿Qué dice 6:19? Que somos templo del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, el Dios eterno que antes era externo, ahora es un Dios interno en los creyentes. Por eso, ¿de dónde cree que emana toda la vida? Por eso nosotros expresamos ese Dios que tenemos dentro. Por eso es que cuando oramos por los enfermos se ven milagros. El día de ayer hizo Dios milagros extraordinarios. Y hace un mes que fuimos a un niño totalmente paralizado de su lado izquierdo, parálisis, tenía literalmente muerto un solo lado, no podía levantar su brazo, y al final de terminar de ministrarlo pudo levantar su brazo. El Espíritu Santo pudo darle vida. ¿Por qué? Porque nosotros lo único que fuimos es a impartirle la vida de Cristo a él. ¿Entendemos? No se trata de superungidos del Evangelio, se trata de la unción de Cristo a través de nosotros. ¿Entendemos? Entonces, si usted se ha unido al Señor y es un espíritu con Él, entonces, ¿dónde cree que está toda la vida? ¿Dónde cree que está toda la bendición? ¿Dónde cree que está todo? En el interior de los creyentes. No andemos buscando algo que ya se nos depositó dentro. No andemos buscando en el cielo la sanidad, porque muchos voltean al cielo para ver a Dios. Dios, pues sáname. ¿Cuántos de nosotros hacíamos eso antes? Y volteamos al cielo, Dios sana a mi hijo. ¿Cuánto lo hacíamos antes? Ahora ya no voltea al cielo. El mismo Dios del cielo vino a habitar aquí, mire. No hay necesidad de que voltee al cielo, porque ese mismo Dios que es omnipresente decidió venir a habitar en cada creyente. ¿Okay? Entonces de dentro de usted emana toda la vida. Y si de dentro de usted emana la vida, ahí mismo fue depositada también la riqueza en el área financiera. Y ahí usted tiene literalmente que sacarla y expresarla para que se manifieste a través de la palabra de Dios. Porque dice, creí por lo cual hablé, dice la segunda carta a los Corintios 4:13. Teniendo el mismo espíritu de fe de Jesucristo, dice, por lo cual él dijo, creí por lo cual hablé, y dice, nosotros también creemos. Pero cuando usted cree que expresa y habla la herencia que ya le fue dada en Cristo Jesús. ¿Ya? Segunda carta a los Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo y nos reconcilió por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, dice el 19, segunda carta a los Corintios 5:19, ahí estamos, ¿no? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿A quién le encargó? A sus hijos, para que expresen esa palabra de reconciliación. Reconcíliense con Dios a través de Jesucristo, que es el único medio. ¿Ya? Versículo 20. Así que somos ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo. ¿Quién es un embajador? El embajador de Estados Unidos aquí tiene todas las prerrogativas del gobierno de Estados Unidos, porque les han sido conferidas o les han sido delegadas a él para que opere como si fuera el presidente de Estados Unidos. Les da autoridad aquí. Es un representante
de la embajada de Estados Unidos, aquí es un representante, el embajador aquí es un representante del gobierno, y que por orden del gobierno él puede tomar aquí decisiones y tener directamente contacto con el presidente de la República Mexicana. Lo mismo si usted es un embajador de Cristo, que cree, usted es un representante del rey, usted tiene que expresar lo que el rey dejó desde un principio de la creación, el reino, establecerlo aquí y decir que nosotros somos los reyes y sacerdotes que gobernamos en la tierra y no un sistema del mundo, no Satanás el diablo, porque fue vencido en la cruz, fue vencido cuando Cristo resucitó, dice Colosenses 2:15, 2:14, 2:15, por ahí. Entonces todo esto proviene de Dios que nos reconcilió, pero ¿qué más dice? Que somos embajadores en nombre de Cristo, o la palabra nombre también significa autoridad. En nombre o en la autoridad de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Eso es lo que estábamos haciendo el día de ayer, diciéndole a esta humanidad ahí en la clínica 180, reconcíliense con Dios por medio de Cristo. Cristo es el único camino para poder obtener salvación eterna aquí. ¿Y eso qué cree? No, a lo mejor no ocupamos dinero para ir ahí. Bueno, los que pusieron la comida, a lo mejor ocupamos echarle gasolina o combustible al automóvil. Pero cuánto más un proyecto más grande como el Domo de la Fe, que requiere realmente una inversión grande. ¿Por qué no creerle a Dios por ese proyecto? ¿Por qué ser limitados? Nosotros fuimos creados y tenemos la mente de Cristo. Primera carta a los Corintios 2:16 dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, ¿por qué pensar en lo limitado? ¿Por qué pensar en lo poquito? Señor, no me des mucho ni me des poco, dame el pan necesario. Viene en Proverbios capítulo 30, mi hermano, no es del nuevo pacto eso. ¿Sabía que no es del nuevo pacto eso? ¿Por qué pensar en pequeño? ¿Por qué pensar en poco? Hay personas que literalmente, como les digo, están en contra de que los hijos de Dios sean prósperos económicamente hablando. ¿Por qué? Porque dicen que la prosperidad los va a sacar del camino de Dios. Dígame, si el dinero a un hijo de Dios lo saca del camino de Dios, significa que su confianza siempre estuvo depositada no en Cristo, sino en el dinero. Y el problema no era el dinero, el problema era el corazón de esa persona. Digo, yo conozco hijos de Dios que, hace tiempo no oramos por una persona allá en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, que no tenía trabajo. Oren por mí para que Cristo me dé un trabajo. Bueno, oramos por él. ¿Y qué cree? Tuvo tanto trabajo que los domingos, ¿qué cree? Pues ya no tenía tiempo de ir a la congregación porque lo absorbía el trabajo. Entonces dices, ¿de qué te sirve un trabajo sin Cristo, sin estar adorándolo a Él, sin estar nutrido de Él? ¿De qué sirve un trabajo? Tanto trabajo le cayó que dice, no, pues ya los domingos no tengo tiempo, pastor. Muy ocupado. Dios me bendijo tanto con trabajo que, no tengo nada de tiempo. Desechamos a veces al dador de las cosas, ¿verdad? Pero bueno, entonces, mire, ¿qué es lo que dice la Biblia respecto a la abundancia? Segunda carta a los Corintios 8:14, hablando precisamente de las contribuciones para el reino, dice Pablo, bueno, desde el 13, segunda carta a los Corintios 8:13, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, es decir, que unos estén con abundancia económica y otros estén con problemas financieros. Dice Pablo que no les habla acerca de contribuir inclusive para los pobres, no les habla para eso, para que se queden pobres, pues si tengan después necesidad de alimento. El 14 dice, sino que para que en ese tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. ¿Para qué cree? Para que haya igualdad. ¿Cómo podremos decirle a un pobre sin Cristo que ya se le fue dado todo en Cristo Jesús?
primero predicándole acerca de Jesucristo, nazca de nuevo y luego venga esa persona y apoyarlo económicamente. ¿Cuántos saben que sí queremos ayudar a la gente que tiene hambre o padece necesidad? Pero una vez que ya viene él, es saciado en el área natural, pero también que venga también a creer en esta área financiera de los hijos de Dios, para que al rato él sea también una bendición para otros necesitados. El proyecto económico ya está. Y realmente sí, están realmente muy buenos los proyectos. Por lo menos hay 2 empresas ya que estamos operando, que conocimos más que nada y estamos en las cuales invertimos. Y bueno, ahorita están muy bien ambas empresas. Y por obviedad, pues es un proyecto, es una idea creativa. ¿De dónde cree que viene? Jamás pensé yo poder meterme en el área de las inversiones. Y lo más importante es que muchas personas, este proyecto yo lo he hablado con pastores, ¿sabe usted? De acá de la ciudad. Y muchos de ellos tienen miedo, ¿no? Dicen, es que tengo, por ahí me dijo un pastor, no voy a mencionar su nombre, pero bueno, es como un ejemplo, ¿no? Tampoco se trata de juzgarlo ni criticarlo, nada más le comenté el proyecto y pues tenía, no sé, arriba de $1,000. Pero hasta la fecha pues no se ha animado a invertir, porque tienen miedo que su dinero perderlo. Digo, si tú estás invirtiendo $1,000 y yo tengo $15,000 invertidos ahí, Dios mío, ¿cómo poder tener miedo a un proyecto que viene de Dios? Yo nunca les voy a decir a ustedes que inviertan en una empresa fraudulenta, ni los voy a llevar, inviertan aquí, hermanos, y al rato ustedes salgan perdiendo. Nunca lo voy a llevar. Hasta ahorita creo que nadie ha salido perdiendo, ¿no? Nadie ha salido perdiendo, siempre han estado ganando. Entonces, si ya está un proyecto, una idea creativa, porque es Deuteronomio 8:18, que Él nos da el poder para hacer las riquezas, que son ideas creativas. ¿Cuál era la idea de eso? En la ley se los prometió Dios a los de la ley. Pero, ¿qué creen? Es una promesa que ahora en Cristo Jesús ya la tenemos, porque tenemos esa habilidad y ese poder por la gracia de Jesús. Y aquí yo les doy el poder para crear las riquezas a fin de confirmar mi pacto que hice con sus padres. Le dijo, bueno, ¿de quién está hablando? Abraham, Isaac y Jacob. Así de sencillo. Entonces, esa idea creativa, ese poder para crear riquezas, y que antes se los dio a Israel, ahora en Cristo Jesús ya lo tenemos por la gracia de Jesucristo, porque se nos fue dado a través de Cristo. De antemano somos guiados por el Espíritu Santo, Romanos 8:14. ¿Cuántos saben que somos todos los hijos, todos los que son guiados por el Espíritu? Estos son los hijos de Dios, así dice la palabra. Entonces, si somos guiados por el Espíritu Santo, y hay un proyecto en el que usted en un futuro, que nuestro proyecto es que usted a 5 años literalmente no tenga necesidad de nada, inclusive no tenga necesidad de laborar en lo natural, sino al contrario, ya sea, ¿qué sería mejor? ¿Que usted fuera siempre un trabajador toda la vida o que sea un empresario para darle trabajo a otros? ¿Qué es mejor? Póngase a pensar. ¿Ser empresario? Por obviedad. Si va a ser trabajador toda la vida, ¿qué cree? No va a poder ayudar, va a ser muy complicado que ayude a otros, pues. No digo que como trabajadores no nos haya ido bien en cierta manera, pues. Pero qué mejor ser empresario y ese mismo dinero que ingresa en la empresa, nosotros poder bendecir a otros para que trabajen en la empresa, ser de bendición a otros. Y aunado ser de bendición para el reino. Qué maravilloso sería, ¿no? A ser trabajador, todos los días usted tiene que depender de un patrón. Todos los días el patrón le exige un horario. Y si llega tarde, ¿qué cree que pasa? No es fácil lidiar con los patrones, más cuando ni siquiera son hijos de Dios. No es fácil lidiar con ellos. Pero qué mejor que usted sea su propio, el dueño de la empresa, que contrate trabajadores. Ese es el proyecto al que Cristo nos quiere llevar a ser empresarios. ¿Por qué? Porque si ponemos el ejemplo de Abraham, ¿qué cree que era Abraham? Abraham era un empresario porque dice que tenía ganado, oro y plata. Y dice la Biblia en Génesis 14 que tenía más de un aproximado 300 trabajadores. Y 300 trabajadores con sus esposas y sus hijos. ¿Cuántas personas en promedio? ¿Cuántos hijos tienen los judíos en promedio? Si se casan a los 14 años. Póngale 5 hijos, ¿no? Porque antes no existía la planificación familiar. Olvídese de ese rollo de la planificación familiar que no es
Literalmente no es parte del plan de Dios. Yo no creo que sea parte del plan de Dios, pues. Entonces, ¿por qué Abraham tenía 300 trabajadores y la empresa de Abraham ganadera, la empresa ganadera de Abraham que suplía para que se alimentara a esos 300? Con sus esposas y sus 5 hijos, así como básicos 5 hijos. Ahora, ¿qué empresa ahorita puede tener 300 trabajadores? Estamos hablando de empresas multinacionales, ¿no? Aquí en Jalisco, no sé, podemos hablar un tipo, no sé si puede decir por Facebook, un Bimbo, ¿no? Algo así, ¿qué más? Con Flex, empresas de esas grandes internacionales, ¿no? O empresas que se vienen de Estados Unidos como de marcas de aparatos electrónicos y todo eso. También. Entonces, imagínense, si ese tipo de empresas grandes manejan muchos trabajadores, no sé, yo creo que arriba de 300. Entonces, si Abraham lo podemos comparar con un empresario actual con 300 trabajadores en su empresa, significa que era un hombre prominente, pero él recibió eso de parte de quien cree, de nuestro Señor. Inclusive en Génesis 14 dice que él le dio gloria a Dios celebrando el acontecimiento de la cena del Señor. ¿Sí sabe que él celebró la cena? Pan y vino, dice que celebró con Melquisedec. La mayoría dicen que Melquisedec regularmente habla de Sem, ¿no? Muchos creen que era Sem, hijo de Noé, y que vino a retransmitir prácticamente esa parte que no conocían los de la generación de Abraham. ¿Okay? Muchos creen que es Melquisedec, pero dice que no tiene fin, no tiene días. Yo pienso que es un tipo de Cristo a fin de cuentas. Entonces celebró el acontecimiento de la cena, y en ese mismo acontecimiento fue por agradecimiento a todos los bienes y las riquezas que pudo obtener Abraham. Sin embargo, ¿qué creen? No recibió nada de lo que venía de Sodoma. No ocupamos nosotros al mundo, es decir, a un sistema del mundo más que nada. No ocupamos operar conforme un sistema del mundo para ser enriquecidos, es decir, no ocupamos robar como comúnmente roban. No ocupamos ponerle al kilo de frijol 800 gramos para que nos vaya bien. No dependemos de ese sistema nosotros. Si nosotros realmente creemos que Dios es nuestro prosperador, nunca vamos a depender de nada de eso. Vamos a depender siempre del Señor. Y si nuestra confianza está en el Señor, pues no tenemos que hacer cosas ilícitas para que venga la bendición financiera, que ya fue proveída en la cruz, para que se manifieste ahora. Entonces dice, segunda carta a los Corintios 8:13, pero no digo esto para que haya en otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad, la abundancia de ustedes supla la escasez de quién de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Esa es la idea de Dios, que a todos les vaya bien económicamente, para que ayuden a otros pobres y puedan ver realmente en ustedes personas donde se ha manifestado ya la bendición de Dios a través de esa área, y el propósito eterno del Padre se cumpla para la predicación del Evangelio. ¿Ok? ¿Cuántas veces yo no estuve, antes que no conocíamos esta parte de la palabra, cuántas veces yo no estuve siempre tratando de pactar con Dios? Señor, porque eso nos enseñaban, ¿no? Da 100 pesos y escribe 1000, porque vas a recibir, 100, escribe 10,000, vas a recibir el 100 por 1. Sí es cierto que la Biblia dice eso. ¿Cuántos saben que sí dice la Biblia? Pero no es la manera correcta, porque no es que tú des para que Dios te dé, porque Dios ya te dio todo en Cristo Jesús. Se hizo pobre para que tú fueras rico. Ahora, cuando tú siembras o das para el reino, estamos hablando que es como, dice Pablo, como una siembra, que por agradecimiento le das, y se activa una ley que se llama ley de siembra y de cosecha. Yo no doy para que Dios me dé, sino doy por agradecimiento, porque Él ya me dio todo en la cruz. Y esa es una gran diferencia, porque cambia tu perspectiva. ¿Cuántas veces yo no estuve así y no veía la manifestación? ¿Y qué cree? Como muchos me decían, si siembras vas a recibir, y si es una verdad, ¿estamos de acuerdo que sí es una verdad? El problema es que tú no des por interés de que vas a recibir, sino das por el agradecimiento de lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Es muy diferente. Entonces, como yo daba para recibir,
y no tomaba en cuenta que era por agradecimiento para mi Señor que me dio todo. Y ahí estaba, y que llegó un momento en que como no se manifestaba, pues ¿qué cree? Reclamándole a Dios, al Señor. Pero Señor, si yo siembro para tu reino, ahí está el problema. Me dice Señor, ahí está tu problema, que tú estás dando para que yo te dé cuando ya te di todo. Ahí está tu problema, que lo quieres hacer como una obra cuando por gracia ya te lo di. ¿Por qué quieres hacer obras para que yo te manifieste algo que ya te di? ¿Y cuántos saben que la fe es corresponder? La fe es corresponder a ese amor, porque eso es la fe. Es corresponder, no es empezar a hacer obras. Ay Señor, voy a ayunar y voy a levantarme a las 4 de la mañana para poder que tú me escuches. ¿Usted cree que nada más a las 4 de la mañana escucha a Dios? El problema es que muchos creen que a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, usted puede comunicarse con su Padre Celestial a las 12 del mediodía y Él lo escucha igual que a las 4 de la mañana. No por levantarse a las 4 lo va a escuchar más. Y ese es cuando entendemos que el Dios viviente habita en nosotros. Es cuando comenzamos a comprender. Entonces sí hay una ley de siembra y cosecha, pero depende la manera en que nosotros podamos operar para que se active esa ley. Y es a través de la fe, creyendo que por gracia me fue dado y yo reacciono o correspondo a ese amor de Cristo en la cruz. Todo lo demás sería andar buscando lo material. Nosotros no andamos buscando lo material. Nosotros queremos conocer y llenarnos del Cristo que murió en la cruz y del Cristo resucitado que habita en nosotros. Y esa es la manera en que correspondemos a través de la fe. ¿Y qué cree? Por agradecimiento damos. Por agradecimiento nada más. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la abundancia de ustedes, que va a tener en unos años más, en unos meses más, en unos años más, pueda suplir la necesidad de otras personas que van al hospital y no tienen que comer, o en colonias pobres. Esa es la idea, que Cristo se ha expresado no de palabras, sino se ha expresado por los hechos de nosotros. Si estamos entendiendo esa parte, pues digo, por predicadores de palabra hay muchos. Riqueza fuera para poder ayudar a los quebrantados de corazón, a los que están cautivos, perdidos en tinieblas. Va relacionado todo. Buenas nuevas a los pobres, sí, para que dejen de ser pobres, pero no nada más para que dejen de ser pobres, sino para que esa riqueza realmente pueda proveer la necesidad de otros que están en pobreza y sean un ejemplo viviente del Cristo. ¿Ok? Lucas 7:22, respondiendo Jesús les dijo, Lucas capítulo 7 versículo 22, respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Y luego dice, los ciegos, ¿cuántos saben que todos esos son milagros? ¿Qué dice? Los ciegos ven, los cojos andan. Son milagros creativos del Señor. Los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. ¿Y el evangelio completo qué es? Que también a los pobres les ha anunciado el evangelio. Las buenas noticias de que Cristo Jesús hizo pobre para que ellos sean ricos con una finalidad de reino, con un propósito del reino, que sea Cristo predicado y exaltado en todas las naciones. Hay una esperanza para los pobres, hay una esperanza para los necesitados. El problema es que están las dos partes, hacemos una balanza entre los que definitivamente no creen en prosperidad financiera y entre los que exageran, que son los del evangelio de la prosperidad. Y hacen y se van a los extremos, ¿no? Uno dice, pues yo tengo que ser pobre porque Cristo fue pobre y por eso tengo que ser pobre. ¿En dónde dice la Biblia que Jesucristo fue pobre en su ministerio? ¿Algún ejemplo donde digan que Cristo fue pobre en su ministerio? Dice que mujeres prominentes, esposas de personas prominentes, aportaban para el ministerio del Señor Jesús. Eso dice la Biblia. Dice la Biblia que sus discípulos eran empresarios que tenían barcas, los hijos de Zebedeo. Dice que Jesucristo con su Ban Judas manejaba 200 denarios para darle de comer hasta 4,000 o 5,000 personas. Pero siempre también
se manifestaba un milagro, pero manejaban 200 denarios. ¿Cuántos son 200 denarios ahorita? Un denario es el salario que recibía durante un día de trabajo de jornal una persona en Israel. ¿Cuánto es el salario actual? La otra vez sacamos cuenta que 200 denarios, ¿cuánto eran? 18,000 euros, dólares, algo así. No recuerdo. Bueno, 10,000 y feria de dólares, ¿no? O euros. Entonces, está el otro extremo, ¿no? Dice, Jesús fue pobre y yo tengo que ser, y soy a imagen de Cristo y tengo que representar a Cristo, por consecuencia tengo que andar toda la vida pobre. Entonces, ¿en qué momento contribuyen para predicar el evangelio? Pastor, es que no necesito dinero para predicar el evangelio. A lo mejor no lo necesitas para predicarlo en tu barrio o en tu colonia, pero sí lo necesitas para predicarle a políticos y empresarios. ¿Entendemos? ¿Por qué excluimos a los políticos, a los empresarios y nos vamos? Es que los cholos de mi colonia, hay mucha necesidad, mucha brujería. ¿Y los políticos qué? ¿No son brujos muchos de ellos? ¿No son drogadictos muchos de ellos? ¿Hijos de empresarios? ¿Cuántos drogadictos? Son los más drogadictos que los cholos de su colonia, porque esos tienen dinero para comprarla. Y a veces los cholos, pobrecitos, ellos no tienen cómo comprar la droga, pues no se drogan ese día. ¿Se ha dado cuenta? Todos necesitan de Cristo, todos, ricos, pobres, empresarios, jornaleros, todos necesitan de Cristo. No excluyamos a una parte de la sociedad, porque entonces sí seríamos clasistas. Clasistas es aquel que no se quiere juntar con los otros, es una diferencia en el estatus económico de uno u otro, o clase social. Pero muchas veces los pobres, ¿cuántos saben que muchos pobres hay clasistas porque no quieren meter dentro de su, si algún rico se convierte no quieren aceptarlo? Y luego sacan la falacia de que, ay, es que los ricos no van a heredar el reino de Dios. ¿Dónde dice eso? Marcos 10, ¿acaso Jesús diría eso? Mire, vamos a Marcos 10. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Que los ricos no heredarán el reino, o que los que tienen amor al dinero no heredarán el reino. Hay una gran diferencia, ¿eh? Ya me lo terminamos, entonces, mire. Jesús, Marcos capítulo 10, ¿ya está listo? Está hablando de un hombre que Jesús le dijo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Marcos capítulo 10 ya, versículo 21. Un hombre que cree, ese hombre dice que cumplía toda la ley. Mire, ahí está en la parte de arriba. Desde el 17, desde el 17, por favor, Marcos 10, 17, yo creo que con esa idea ya terminamos, ¿no? Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado a la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuántos saben que es una pregunta muy trascendental esa? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno. ¿Quién? Dios. O sea, como Jesús es Dios, manifestado en carne, por obviedad él es bueno, ¿no? Pero siempre quería exaltar a su Padre Celestial. No era porque él no era bueno, sino, no lo dijo esa expresión por eso, para que me entienda, porque Cristo es bueno. Cristo es Dios. ¿Cuántos saben que Cristo es Dios? Que se manifestó en carne. Creemos eso. Hermano, eso es lo que nos dio salvación. El Hijo de Dios que vino y se encarnó, pero ya estaba desde el principio de la creación. Eso fue lo que nos dio vida. Entonces, mire, hincado la rodilla le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, ni digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. En otras palabras, vida eterna no se lo iba a dar la ley de Moisés. Si la ley de Moisés le hubiera dado vida eterna a ese hombre, entonces ¿para qué le preguntó qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Si ya lo sabía a través de la ley de Moisés. ¿Estamos entendiendo? A lo mejor ese hombre quería que Jesús le confirmara, sí es cierto, Filigonio, mira, guarda los 10 mandamientos y cree lo que vas a tener la vida eterna. ¿Habrá alguno aquí que se sepa los 10 mandamientos?
Que me los diga, por favor. Pásale el micrófono a alguien que se lo sepa. 10 mandamientos. Amarás a Dios. No robarás. Van 7, creo que. Honrar a tu padre y madre, ya mero le atinan. Faltan 2. Imagínense los que quieren cumplir toda una ley. Digo, lo pongo como ejemplo, ¿no? Los que quieren cumplir una ley, digo, no tiene que sabérselos, ¿eh? No es un examen. Pero pónganse a pensar, los que quieren cumplir la ley no son 10, son 613. Y en muchos lugares es que tengo que cumplir la ley, pastor, para portarme bien. O sea, no tiene usted que cumplir la ley para portarse bien, tiene que tener a Cristo, que es el amor de Dios en su corazón, para expresar a ese Cristo. Entonces se va a portar bien, porque es Cristo a través de usted. Si usted permite que Cristo lo gobierne, claro, ¿no? Amarás a tu esposa como ti. Eso sería bueno. Eso sería bueno, y así no hubiera tantos cazuelazos en la casa, Dios mío. Amarás a tu esposa como a ti mismo, no hubiera tantos cazuelazos no hubiera de repente abrazado el varón del tanque del gas afuera, ¿no? Porque la esposa lo dejó fuera. Bueno, entonces, honra a tu padre, a tu madre. Le dijo varios, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes. Él entonces respondió y le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Cuánto sabe que se estaba jactando en guardar toda la ley? Entonces Jesús, mirándole, le amó y dijo: pobrecito Filigonio, ¿de qué te sirvió guardar tantos mandamientos si no crees en mí? Esa es la idea de esta parte. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, Filigonio. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y aquí viene la vida eterna. Ven y sígueme. Ahí está la vida eterna, en venir a Jesús y seguir a Jesús. Ven y sígueme y toma tu cruz, es decir, adóptame a mí, adopta mi sufrimiento y opera como yo opero. Entonces, una cosa te falta. Entonces, ¿qué es lo que le hace falta a este hombre? Estaba infringiendo ahí un mandamiento. Cristo le dijo que estaba infringiendo un mandamiento. O sea, a pesar de que él decía que todo lo había guardado, Cristo le dijo: no es cierto. Da todo lo que tienes, todo dáselo a los pobres. ¿Y qué dice en la parte de abajo? Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Cuál es el problema de este hombre? Que Cristo lo descubrió y le dijo: por más que quieras guardar la ley, Filigonio, no vas a poder. ¿Por qué? Porque tenía de ídolo que cree al dinero. Y dice que no te harás ídolos ni imagen que esté en el cielo o en la tierra. Y este hombre tenía por ídolo que cree el dinero, lo que quiere decir que no pudo, aunque decía que lo había guardado, pero eran mentiras. Le hacía falta algo, es decir, bajo la ley siempre va a hacer falta algo. Quieres cumplir, siempre te va a hacer falta algo. Y este hombre está infringiendo uno de los mandamientos principales: no te harás imagen ni tendrás ídolos, ni te harás imagen del cielo ni de la tierra. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice? Pero él, afligido por esa palabra, se fue triste porque tenía que muchas posesiones. Entonces el problema aquí viene cuando los discípulos le preguntan. Entonces Jesús, dice el 23, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Cuántos saben que es una palabra muy fuerte? Para que los discípulos se asustaran es porque ellos tenían riquezas. Mire, cuán difícilmente entrarán en el reino los que tienen riquezas. Entonces muchos se han basado y lo dejan hasta ahí la historia, no leen el contexto y dicen: bueno, sí es cierto, los ricos ni uno van a tener y van a entrar en el reino, ni un rico. Pero Jesús no se queda con esa idea. Jesús nos aclara.
Entonces mucha gente no quiere predicar el evangelio a los ricos porque cree que porque son ricos ya no van a creer en Jesús. Uno que va para presidente de la República Dominicana y es cristiano y va para la presidencia de la República Dominicana, ¿no? Entonces, bueno, entonces mira, ahí le va. Siguiendo con la misma historia, ¿qué cree? Los discípulos, dice el 24, se asombraron, es decir, se asustaron de sus palabras. ¿Por qué cree que se asustaron o se asombraron? Porque ellos tenían bienes y riquezas. Entonces decían, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para ser salvos? Mire, pero volvió a decirles, ¿qué les dijo? Hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios. Ya no dijo a los que tienen riquezas, sino a los que su confianza está depositada, ¿dónde? En las riquezas. Ya no se trata de los ricos, porque hay tanto ricos como pobres, como de clase media, que confían en sus riquezas. ¿En qué sentido? Pues estoy confiando en que mi patrón me va a pagar cada quincena. ¿Cuántos tienen fe que su patrón le va a pagar cada quincena o cada semana? ¿Cuántos confían en eso? De todos los que están trabajando, ¿cuántos saben que trabajaron y tienen derecho a un salario? ¿Sí o no? Todos. Pero en eso no debe estar depositada nuestra confianza, ni nuestra fe en ello. ¿Por qué? Porque pueden cerrar la empresa y lo van a correr. Entonces de eso se trata el asunto. ¿Cuántos de ustedes, yo sé que ahora están siendo educados financieramente hablando, y entienden que hay un proyecto del reino, que tenemos que darle comer a personas, que tenemos que predicar hospicio para niños en la calle, un domo en la fe para predicar el evangelio, etcétera? Pero ¿qué pasaría si usted dice, no, pastor, pues yo no contribuyo, yo el dinero para mí solito y para mí solito y para mí solito? ¿Qué pasaría en ese caso? Usted estaría confiando y depositando su confianza en ese dinero. ¿Cuántas personas no guardan dinero porque tengo que tener mi guardadito, pastor, por si acaso necesito? ¿Cuántos han expresado eso? Muchos lo hemos expresado en ocasiones, ¿no? Pastor, es que necesito tener estos 30,000 pesos ahí guardaditos. No los invierto, pastor, porque los tengo por si las dudas, por si los llego a ocupar. ¿Qué están diciendo? Por si se enferma mi hija, por si me enfermo yo, por si me voy al médico, por si tengo que hacerme análisis clínico, por si me sale una enfermedad incurable, por si me va mal, por si me corren de la empresa. Todo eso significa esa expresión. Todo eso significa. Ahora, no estoy en contra de que guarde dinero. El problema es con qué intención guarda dinero. Una cosa es que guarde dinero para ahorrar, ¿estamos de acuerdo? Y después, ¿qué creen? No lo guarde ahí, inviértalo. Porque el dinero guardado no crece y en el banco menos. A causa de eso han bajado el Bitcoin, porque los bancos dicen, bueno, oye, me están quitando mis clientes, me está quitando la chamba a todas esas empresas de inversiones. Bajaron el Bitcoin y ahora lo están comprando barato para que le vaya mal, la gente la venda. Bueno, entonces ya termino con esa idea, ya es tarde. Ya es tarde y gruñen las tripas. Entonces, Marcos 10:24, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió, le dijo, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios, pero ya no dijo a los que tienen riqueza, sino a los que confían. Y luego dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Bueno, hay muchas historias de la aguja, decían que era por donde pasaba un camello, unos caballos, etcétera. Bueno, ahí no vamos a entrar, ¿no? 26, ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvos? Como diciendo, nosotros tenemos riquezas y se complica mucho entrar en el reino. ¿Qué pasó? Se asombraron más. 27, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Es decir, no depende de alguien que tenga riquezas o no, depende solamente que su confianza no está en las riquezas, sino en el Dios vivo que da las riquezas. Y por último concluyo con 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6, rápido, porque ya el hambre ya les agarró.
1 Timoteo 6:10. El problema no son las riquezas, sino, ahorita les digo, espérame. 1 Timoteo capítulo 6, versículo. Vamos a empezar, que quiero agarrar el contexto. Ok, dice. Versículo 6. Bueno, vamos a leer del 5 para de una vez ver. Dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, es decir, el evangelio, como fuente de ganancia. Apártate de tales personas. ¿Estamos de acuerdo? Pero gran ganancia, ¿qué cree? Es la piedad, es decir, el evangelio, acompañada de ¿qué? De contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo. ¿Y qué dice? Toda riqueza que usted tiene manifiesta y se va a manifestar, no se la va a llevar como Tutankamón a la tumba. Los egipcios creían que esa riqueza más adelante ellos iban a trascender en la eternidad, y que esos bienes ellos los iban a poseer más adelante, tipo reencarnación, pues. Por eso los enterraban con sus riquezas. ¿Y qué cree? Ahorita hay muchos saqueadores quitando las riquezas, pobrecitos, ¿no? Se quedaron sin nada. Dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Esta vida, yo creo que viviré 120 años, porque David vivió 120 años, porque Moisés vivió 120 años, y porque muchos del Antiguo Testamento vivieron más de esa edad. Yo creo que en Cristo Jesús podemos llegar a vivir 120 años, ¿no? Porque dice que Él nos ha saciado larga vida, Salmo 91, 16, etcétera, por muchos textos bíblicos, ¿no? Y porque hay un proyecto del reino, porque tenemos que predicar el evangelio, porque es mejor quedar aquí por amor a vosotros, por amor a la obra, que irnos con Cristo. Claro que irnos con Cristo es muchísimo mejor. ¿Cuántos saben? Pero dice Pablo en Filipenses: pero por amor a vosotros me es necesario quedar en la carne, es decir, un tiempo más acá. Entonces, todo lo que usted posee aquí en la tierra, si usted dice: no, pues no contribuyo con el evangelio, pastor, no, mejor yo y yo. Bueno, suponiendo que así fuera, ¿no? Que a lo mejor no es el caso de ninguno de los que estamos aquí, pero puede ser el caso de alguna persona que nos vaya a ver por estos medios, ¿no? Si fuera ese caso, a esta persona le digo que nos ve por internet: cuando usted se muera, el que va a disfrutar la riqueza van a ser sus nueras y sus yernos, y lo van a enterrar con el traje más viejo que usted tenía guardado en el closet, porque los trajes aún que dejó este millonario, ¿qué crees? Están buenos para venderlos, para rematarlos o para empeñarlos. Sin nada nos vamos a llevar al más allá. Entonces, ¿por qué la riqueza no aprovecharla para que primeramente el reino de Dios sea extendido, Jesús sea conocido, pero también por añadidura la disfrutemos? O sea, que no sea nuestra principal. Entonces nada se va a llevar, ¿verdad? Y 120 años aún así son cortos, mi hermano. Digo, Dios mío, yo me acuerdo cuando tenía 15 años. 15 años, pero ¿cómo es posible que ahora tenga 50 y tantos? Y no le digo, en el tantos no le digo cuántos, ¿no? ¿Cómo es posible que tenga 50 y tantos? Dios mío, si hace poquito tenía 15, estaba en la prepa, yo me acuerdo. Se fue en un suspiro, se fue. Estos, ¿qué? 35 años más, algo así, ¿no? 40 más. Y así, de aquí a 120, aún así se le van a hacer cortísimos. Aproveche el tiempo en algo que es para el reino. Literalmente aprovecho. Porque usted tiene una vida eterna en Cristo. Esta tierra es temporal, somos pasajeros, somos extranjeros, somos peregrinos, dijo, no sé si el apóstol Pedro. Entonces, tenemos una eternidad para vivir y disfrute. Hay un tiempo eterno en que vamos a vivir con Cristo. Literalmente habla la Biblia de 1000 años. No me meto mucho en escatología, ¿no? Pero habla la Biblia de 1000 años y todo eso. Entonces, va a disfrutar después. Pero ese tiempo que usted está viviendo en este cuerpo de carne y hueso, que obviamente va a ser revestido de una morada celestial más adelante, ¿por qué no aprovecharlo para impulsar el reino y Jesucristo sea conocido? Nada más se lo dejo eso como reflexión. Dice el versículo 8: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, mas no conformes.
Vea la diferencia, ¿eh? Pues tengo que ser pobre porque pues dice Pablo que esté contento con lo que tengo. Pero si alguien está contento con lo que tiene, sí, estamos contentos con lo que tenemos, pero no dice Pablo que usted se conforme a estar en la misma estatus. ¿Por qué? Porque hay una prioridad, que el reino se agilice, la predicación de Jesucristo se agilice. Y luego, ¿qué más dice? Estamos de acuerdo que no dice que esté usted conforme, ¿verdad? Estamos de acuerdo que dice que esté nada más contento, porque estamos contentos porque tenemos a Cristo y lo que tenemos ahorita lo disfrutamos, ¿ya? Pero no conformes. Entonces, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Los que quieren enriquecerse, entonces dice, ya ve, pastor, usted se quiere enriquecer, entonces va a caer en codicia. No, el contexto no dice eso. Los que quieren enriquecerse conforme al contexto, mire, fíjese lo que dice el contexto. Versículo 10, porque raíz de todos los males, si usted se quiere enriquecer amando el dinero más que a Dios, ese es el problema. No que se quiera enriquecer para impulsar el reino, sino que se quiere enriquecer amando más el dinero y que le dé billete de 1,000, ya saliste, ¡mua, mua, mua! Eres mío. ¿Cuánto le han dado un beso a su carro? ¿Cuánto le han tirado un beso? Me encanta esa camioneta. ¡Mua! Te amo, camioneta. Te quiero tener en mis manos, manejarte y todo. ¿Cuántos han hecho? Entonces, el contexto dice, si bien es cierto, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo del diablo y en muchas codicias necias y daños. El problema es quererse enriquecer codiciando el dinero. Es que mi vecino ya compró un carro nuevo, yo también lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Eso es codiciar lo que otros tienen. Tratando de hacer tranzas, tratando de hacer cosas engañosas. Y el contexto nos los dice un poquito más atrás. También nos los dice. Si usted quiere enriquecerse sobre la raíz de todos los males, que es amar el dinero, codiciándolo. ¿Qué significa codiciándolo? La parte codicia y avaricia son muy similares. Si usted quiere enriquecerse codiciando el dinero, codiciar significa tener un deseo fuera de lo natural, un deseo fuerte por querer enriquecerse sin compartir con los demás. Esa es codicia o incluso avaricia. Tratar de poseer. No me importa que me pelee, se murió la abuelita, no me importa no me importa golpear a aquel, porque también es heredero y yo también, pues a ver cómo le hacemos, le damos veneno, lo matamos, pero nos quedamos con la tierra de la abuelita. Eso es codicia. Pregúntemelo a mí, unas primas, cómo le hicieron para quedarse con el dinero de un tío que trabajó toda su vida como maestro del Cobaes allá en Sinaloa. Se murió el tío y ya andan peleándose hasta por los calzones del tío. Dios mío. Dios mío. Se quedaron con dinero, con casa, con carros y todo, y dame esto y dame el otro. Dios mío, es un dinero que no tenían. ¿Por qué le quitan al tío? Si el heredero era yo. No se crea, son bromas, Dios mío, peleándose porque la abuelita se murió peleándose. ¿Y qué crees? Salen familias peleadas por el dinero. Eso es codicia, avaricia. Entonces dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo del diablo. Los que quieren enriquecerse, ¿cómo? Aquí dice, con muchas codicias necias. El problema no es el dinero. El problema es que enriquecerse codiciando el dinero, engañando, matando, destruyendo y odiando a mi familia por querer quedarme con los pantalones de mi tío. Y por último el 10, porque raíz de todos los males no es el dinero, es amar el dinero, el cual, ¿qué dice? Codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de ¿qué? Hay consecuencias, claro que hay consecuencias. Fueron traspasados de muchos ¿qué? Dolores. Entonces el problema no es el dinero, el problema es amar más el dinero que la obra de Dios, que predica el evangelio de Cristo. Eso se llama codicia.
Entonces el problema no es dinero, sino amar el dinero. ¿Ok? Ya. Muy bien, pues póngase de pie. Cerramos. Padre, te damos gracias en esta maravillosa mañana. En el nombre de Jesús. Gracias por este curso de educación financiera que nos estás proveyendo, Señor. Creemos que te hiciste pobre para que fuésemos ricos, pero creemos que esa riqueza es para ser generosos, principalmente para tu reino, y que a través de la extensión del conocimiento tuyo, Jesús, por cada nación, por cada pueblo, por cada ciudad, nuestra única intención es que tú seas conocido, que tú seas exaltado, Jesús, más que nosotros. Por eso aún cualquier cosa que tú estás manifestando de riqueza financiera será para ti, Jesús. Principalmente, en primer lugar, tu reino sea extendido y que esta humanidad que está en tinieblas pueda conocerte, Señor. Te damos gracias porque hasta el día de hoy has suplido todo lo que nos hace falta conforme a tus riquezas en gloria. Porque no nos hace falta nada en ti, Señor Jesús. Estamos contentos con lo que nos has dado hasta el día de hoy, pero aún no nos conformamos porque queremos contribuir con la extensión de tu reino en la tierra. Y que esta humanidad salga de las tinieblas en que están inmersos cada día, Jesús. Gracias te damos por la oportunidad financiera que nos has dado, por estos proyectos financieros, porque creemos que a través de ellos vamos a obtener el plan y el proyecto que nos has dado para contribuir con esa visión que nos has dado, Señor, de predicar el evangelio en esta tierra y en todo lugar. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y entendemos que la raíz de todos los males no es el dinero, sino es amar más el dinero que a ti, Señor. Amar más el dinero que tu obra, Jesús. Te damos gracias, gracias Espíritu Santo, porque tú nos hablas, nos enseñas, nos guías, y yo declaro que esta palabra cae en tierra fértil en el nombre de Jesús, que trae renovación de la mente hasta que Cristo sea formado en cada creyente y ellos vean que hay un propósito del Padre que se tiene que cumplir en la tierra, que es que Cristo sea impartido a esta humanidad. En el nombre de Jesús, gracias por hacernos embajadores de tu reino, te representamos, somos dignos representantes tuyos en la tierra en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, gracias por ese entendimiento correcto y perfecto de lo que tú hiciste en la cruz. Te hiciste pobre para que yo fuera rico. Gracias, te honramos y te adoramos y te damos todo el honor, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús, porque tú eres el exaltado en todo tiempo, en toda nación, en toda ciudad, en todo pueblo. Seas tú el conocido, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Puede tomar asiento, si tiene oportunidad de tomar asiento. Si hay alguien que necesite una oración por sanidad, con mucho gusto la podemos hacer. Ayer personas que ya dejamos de transmitir. Muy bien. Entonces nos despedimos de nuestros amigos que nos ven por internet. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les sean multiplicadas. Cristo les ama, nosotros también son bendecidos ya en Cristo Jesús. Amén. Les recuerdo, transmisiones todos los viernes a partir de las 8 de la noche, hora del Centro México, hora del Bajío, así como todos los domingos a las 12 del mediodía. Si tiene oportunidad de recibir a Jesús en su corazón, hágalo en este día. Dígale: Señor Jesús, te recibo en mi corazón, en mi vida, te declaro como mi único Señor y mi único Salvador, mi único Dios, y te doy gracias por la vida que ya estás impartiendo, por haber venido a habitar en mi corazón en este día, en el nombre de Jesús. Amén.